Bueno, buenos días. Lo primero que quería decir es que estoy feliz de estar hoy aquí, ¿no? Viendo consolidarse Adinberri, que es un proyecto en el que ha trabajado tanta gente y en el que nosotros mismos nos hemos involucrado. Y estoy feliz de hablar hoy de algo como es el desarrollo económico a partir del fenómeno del envejecimiento, ¿no? Y ahora esto a todos nosotros nos parece casi hasta normal, ¿no? Y sin embargo no lo es, no lo era hace tanto tiempo, ¿no? Yo les voy a pedir un pequeño esfuerzo mental. Va a ser pequeño, no se preocupen. Y además va a ayudar a su desarrollo cognitivo, o sea que además va a ser positivo. Les voy a pedir que piensen en el año 2007, hace 10 años en concreto, 11 años ya. Para ayudarles a situarse, en el 2007 les diré que entonces casi ninguno de nosotros habíamos oído hablar de Lehman Brothers, y pronto íbamos a oír hablar de ello, o que algo tan cotidiano hoy en día como un iPhone ni siquiera existía todavía, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado en 10 años? Y hoy, que hablamos de una manera normal sobre cómo podemos hacer un desarrollo económico a partir del fenómeno del envejecimiento, hace 11 años ya había gente aquí en el territorio de Guipúzcoa que pensaba en ello, ¿no? En concreto voy a nombrar a dos personas, Josemi Azcoitia, a Luis Goenaga, que le tuvimos ayer en la mesa de 55 Plus, fueron los impulsores de una iniciativa que era la iniciativa FIC, ¿no? Ellos consiguieron convencer a 22 organizaciones, 22 entidades guipuzcoanas, administraciones, entidades, empresas, de que apoyaran la iniciativa, la impulsaran e incluso la financiaran. Cuando nadie prácticamente había oído hablar de cómo construir economía a partir del fenómeno del envejecimiento. El objetivo de aquella iniciativa, por la que han pasado 10 años y que todavía continuará en el futuro, pero acaba de terminar la parte de desarrollo de los proyectos de investigación y ahora está en la fase de comercialización, por lo que esperamos que el retorno empecemos a recuperarlo pronto, era desarrollar activos de propiedad industrial en el campo del envejecimiento. Durante 10 años se han desarrollado 35 proyectos de investigación. Hoy les voy a mostrar algunos y me voy a centrar en uno concreto, que es el caso FESIA. Y como resultado de ese proyecto se han desarrollado 25 patentes. No solo se han desarrollado 25 patentes, sino que 200 artículos científicos. Es decir, esto ya nos da una idea de en este sector la importancia que tiene tener una ciencia buena de base y ser capaz de proteger la propiedad industrial de lo que desarrollamos. Y de ellos, de esos 35, pues algunos han sido fracasos, como no podía ser de otra manera. Y este sí que es un aprendizaje, ¿no? Al final, etorkizuna eraikitz va de aprender, ¿no? Y nosotros hemos aprendido unas cuantas cosas. Primero, que tenemos que tener tolerancia al fracaso, que habrá veces que desarrollemos cosas que no funcionen. No pasará nada, algunas funcionarán. Se han creado dos empresas, Textia y Fesia, de las que le voy a hablar luego, y estamos a punto de crear la tercera, el CODE, que se creará a principios del año que viene. Y se han dado varias licencias de los productos que hemos desarrollado a algunas empresas vascas, a algunas empresas europeas, e incluso hay empresas de otros continentes que han apostado por productos de los que hemos desarrollado aquí en Guipúzcoa. Porque para mí este es quizás el primer mensaje importante, que es que tenemos que ser no solo capaces de desarrollar productos que se apliquen aquí, sino que se puedan aplicar en cualquier lugar del mundo, porque esa será la manera de generar riqueza aquí que luego podamos revertir en una mejor protección social. Estos fueron los ámbitos en los que hemos desarrollado productos, como veis, todos relacionados de una manera u otra con el envejecimiento, ¿no? Muy centrado en una fortaleza del territorio de Guipúzcoa, porque hay que desarrollar las cosas basadas en las fortalezas. Como veis, casi todos son dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque en Guipúzcoa si sabemos algo es fabricar. Y aquí lo que dijimos es fabriquemos, pero fabriquemos para el entorno de la salud y el envejecimiento. Y voy a empezar con un vídeo, si soy capaz de ponerlo, que es un ejemplo de uno de los proyectos, que es el caso FESIA, que hablaré luego, y que me va a servir de guía para explicarles lo que nosotros consideramos importante a la hora de desarrollar un producto que tenga impacto en este sector. Vaya. ¿Podéis cargar de nuevo la presentación? ¿Podéis iniciar el vídeo desde...? Lo primero son los pacientes. Esta es una paciente de ictus. Lo vais a ver bastante bien, sobre todo ahora, cuando, como veis, no tiene ninguna capacidad de mover el brazo. Y el primer mensaje es que si desarrollamos tecnología tiene que ser pensando en personas, en necesidades. Y este es un caso muy concreto, ¿no?
Una persona activa, no demasiado mayor, que había sufrido un ictus y que se encontró con que apenas podía estar 30 minutos al día de pie y el resto del tiempo lo pasaba en una silla de ruedas, ¿no? Por lo tanto, sí, tecnología, pero coincido en lo que ha dicho Tomás, pero pensada para las personas, pensada para resolver problemas reales. La segunda cuestión es que esto no se puede hacer solo con los pacientes, hay que hacerlos también con el entorno clínico. Es crítico, ¿no? Y por lo tanto hay que involucrar en los proyectos desde el inicio a todo el entorno clínico. Y de esto es lo que va también a Adinberry. Y esta es la razón por la que también estoy contento de que no solo estemos aquí una parte, sino que estamos todos los que podemos ayudar a desarrollar. Y luego lo que necesitamos es talento humano, ¿no? En este caso el equipo de FESIA que ha estado trabajando, si lo habéis visto en un momento del proyecto, del vídeo, aparece que este proyecto empezó en el 2009. Ese es otro aprendizaje. 2009, estamos en el 2018, han pasado 9 años. Es decir, tenemos que ser pacientes también. Y hay todo un desarrollo tecnológico por detrás. No es nada evidente desarrollar un producto que pienses que puedas vender luego a todo el resto del mundo, ¿no? Y eso significa capacidades técnicas, capacidades científicas y sobre todo talento humano. Bueno, ahora veréis a Valentina, que es la paciente, al final del vídeo, andando, antes, como os digo, solo 30 minutos al día y ahora hace una vida bastante normal y la veréis caminando de una manera no perfectamente normal, pero cercana a perfectamente normal, ¿no? Y era una paciente con lo que se llama pie caído. También quiero decir que el director de la compañía, la persona que lleva adelante FESIA, es un guipuzcoano. Y eso también es una cosa importante. Es uno de nuestros investigadores, ha sido formado aquí en Guipúzcoa y ahora es una persona que va a moverse por el mundo tratando de vender dispositivos creados made in Guipúzcoa y por lo tanto traer puestos de trabajo y traer economía al territorio. Bueno, ahí la veis a Valentina caminando, ¿no? Bueno, de esto va FESIA. Este es el caso que os voy a enseñar a continuación, ¿eh? Bien, FESIA es solo un caso, pero ha habido muchos más proyectos. Aquí tenéis algunos, 9 de los 35 proyectos, ¿no? Como veis, casi todos son dispositivos médicos y están en distintas fases de comercialización. El primero, ArmAssist, es un dispositivo de robótica de rehabilitación y ha sido ya licenciado en una empresa china, que lo va a poner en el mercado chino el año que viene. Esperamos que llegue a Europa pronto, es curioso, pero el producto se lanza primero en China y luego se lanzará en Europa. Drawfoot y Upper Extremities son los dos productos de FESIA, de la compañía que os voy a enseñar ahora. Maxense, estamos negociando la licencia de la patente sobre Maxense, que es un dispositivo para amputados transradiales con una multinacional alemana. Rihan, una de las versiones de Rihan, ha sido licenciado en una empresa guipuzcoana, Avitia, que en el futuro lo pondrá en el mercado, con lo que ayudamos también al desarrollo de productos para empresas guipuzcoanas que ya existen. El CODE va a ser un lanzamiento nuestro de nueva compañía al principio del año que viene y tenemos muchísimas esperanzas puesto en ello. Es un sistema para el control de la liberación de fármacos en pacientes y el primer producto que estamos desarrollando sería para pacientes con trastorno psiquiátrico. Y Lumbia ha sido licenciado a una empresa italiana. Entonces, como veis, una de nuestras obsesiones es que el producto se venda en cualquier lugar del mundo, ¿no? Tenemos que ser capaces de escalar las cosas. Y para hacer todo esto hemos necesitado muchas cosas. La primera cosa que hemos necesitado es talento humano. Y aquí lo veis, ¿no? Estas son las personas que han pasado por FIC a lo largo de estos años. Aproximadamente un tercio de ellos vascos. Número bajo, ¿no? Parece. ¿Por qué? Porque el talento, los guipuzcoanos nacen en cualquier sitio, ¿no? Y el talento hay que traerlo. Tenemos muy buen talento guipuzcoano, pero no solo tenemos que utilizar talento guipuzcoano. Hay gente buena en todo el mundo y les tenemos que convencer de que este es un sitio bueno para que vengan a desarrollar su talento. Y así nos ayudarán a construir una sociedad. Para mí esto es crítico, la propiedad industrial. Si alguien quiere vender algo afuera, tiene que tenerlo protegido, porque si no, copiarlo es muy fácil. Hemos desarrollado 25 patentes. Y FIC ha sido importante porque ha ayudado más a Tecnalia a posicionarse bien en este ámbito del desarrollo de patentes. Hemos hecho una intensa labor de protección. Lógicamente, otro aspecto que necesitamos que es crítico es un buen soporte científico. Si queremos desarrollar cosas que tengan impacto a nivel internacional, sin un buen soporte científico no vamos a ningún lado, ¿no? Es la manera de demostrar que lo que has hecho tiene una calidad y tiene una calidad suficiente. Como veis en esta iniciativa, más de 200 publicaciones científicas. Y 3 compañías, FESIA, de la que voy a hablar ahora, Textia, que es la primera que creamos, y el CODE, que es la que vamos a crear en breve. Bien, para mí he traído el caso de FESIA porque para mí es un caso
yo creo que engrana muy bien con Adinberry, y ahora lo veréis. De hecho, Tomás nos lo ha introducido porque ha sido una de las empresas participantes en ICT for Silver. Y sobre todo está enfocada a un mercado que es de un gran tamaño, ¿no? 4.000 millones de euros de productos de estimulación eléctrica funcional para uso en el hogar. Es un mercado importante en el que está posicionado, de crecimiento rápido, el ámbito de la neurorehabilitación, fundamentalmente de ictus, pero no solo de ictus. 15 millones de ictus al año se producen. El 20% de esos ictus sufren un déficit motor importante. El gasto en rehabilitación en la Unión Europea es de 45.000 millones de dólares al año en la rehabilitación de pacientes de ictus. Y como veis, pues en España solo estamos hablando, en el caso solo de pie caído, de la patología de pie caído, de 3.900 millones de euros al año de mercado potencial. Este es el producto. Parece muy sencillo, es un producto llevable, lo habéis visto en la pierna de Valentina, pero tiene una complejidad técnica espectacular. Y se basa en algo que es que si nosotros somos capaces de estimular un nervio en una persona que ha perdido la capacidad cerebral de mover esa pierna, entrenaremos de nuevo al cerebro para que pueda volver a moverla. Fesia se basa, como digo, en una importante propiedad industrial. 2 patentes ya concedidas, aprobadas, y otras 2 en marcha este año. 8 estudios clínicos con más de 70 pacientes. 4 tesis doctorales, 22 publicaciones científicas, en más de 50 presentaciones en conferencias nacionales e internacionales. Construir toda esta credibilidad es una cosa compleja de hacer, con mucho riesgo y que a veces, lógicamente, pues fracasa, ¿no? No es este el caso. Y además lo que pensamos que tiene Fesia es una tecnología que no solo va a valer para un único producto, sino que va a valer para escalar hacia un número de productos más amplios. El primer producto es el producto para ayudar a andar, pero ya estamos cercanos de desarrollar un producto para la rehabilitación de la mano. Y aquí tenéis ejemplos de lo que dicen los clínicos. Para nosotros es importante cuál es la opinión de los clínicos, que son los que en el fondo van a comprar esto para usarlo con sus pacientes, ¿no? Pues como veis, sus comentarios, la verdad es que están siendo tremendamente positivos. Y detrás de todo esto, como siempre, hay personas. Como os he dicho, Aritz, Adriana, los 2 de aquí, de origen, y son las 2 personas que en este momento componen la compañía. Está a punto de incorporarse otras 2 personas más a la compañía. Y luego, pues mucha gente que ha dado soporte de una manera u otra, y esta parte del Consejo de Administración de la compañía, y que lógicamente son personas que aportan muchas más cosas, además, a la compañía. Voy a terminar con 2 menciones. La primera es, ¿dónde estamos ahora? Vale, todo esto está muy bien, hemos desarrollado algo, lo tenemos, pero esto, ¿dónde estamos y cuál es el futuro, ¿no? ¿Qué hemos hecho en 2018? Algunas cosas que son importantes. Lo primero es que se ha abierto la oficina de la compañía, y esto va muy rápido. Abrimos la oficina de Fesia en febrero, pero en realidad nosotros teníamos ya preseries fabricando en el mes de junio. 10 sistemas instalados en el mes de agosto. Obtuvimos el marcado CE para poder poner el producto en el mercado, porque si no, no lo puedes vender, en el mes de septiembre. La licencia de fabricación en el mes de octubre. Y en octubre, el mes pasado, ya estamos vendiendo. Lo primero que hay que decir es que Fesia se ha presentado en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en la feria más importante que hay en el mundo, que es la feria de Düsseldorf, la feria médica, con su propio stand, y a partir de ahí ya han salido ventas del producto, ¿no? Y ahora está trabajando sobre todo en conseguir, pues, acuerdos con distribuidores a nivel internacional. ¿Qué esperamos que suceda? Bueno, el marcado CE obtenido ya, y por lo tanto puede poner el producto en el mercado. Lanzamiento del primer producto, que es el Fesia Walk, que es lo que ha hecho Fesia ahora. Una expectativa ya de vender producto en el entorno europeo de más de 500.000 euros el año que viene. Lanzar el segundo producto, que es el producto para brazo, también a lo largo del año que viene, a finales del año que viene. Salir al mercado americano y lograr unas ventas estimadas de casi 2 millones de euros en el año 2020 y lanzar una segunda versión del producto de Fesia. Obtener unos retornos de más de 3 millones en el año 2021 y tener instaladas más de 1.200 unidades del producto y más de 50.000 electrodos vendidos en el año 2022. Para hacer todo esto no lo hemos hecho solo desde CIC y desde Tecnalia, sino que hemos tenido mucho soporte, ¿no? Hacer todo esto cuesta mucho dinero, no ya cuando lo has desarrollado, sino en este momento de la compañía, ¿no?
Y hay que decir que una de las cosas que estamos orgullosos es que FESI ha sido capaz de levantar una ronda de financiación consiguiendo atraer inversores de más de 1 millón de euros para desarrollar su plan de negocio, ¿no? Y además, FESI ha logrado la financiación de la Fundación Biociencias, que es una fundación que precisamente nace para apoyar iniciativas guipuzcoanas en el ámbito del desarrollo de salud, ¿no? Y la Fundación Biociencias ha apostado por el proyecto FESIA, financiándolo con 250.000 euros, ¿no? Como veis, queremos cerrar el círculo con todo esto, ¿no? Creemos, y quiero que os quedéis como mi mensaje principal, que cuando hablamos de Silver Economy no solo se trata, que está muy bien, de desarrollar productos y procesos que podamos aplicar en nuestro propio territorio, sino hay que pensar en el escalado a nivel internacional, hay que pensar en ser capaces de vender fuera. Porque si somos capaces de vender fuera nuestros productos, todos los retornos de esos productos van a permitir que nosotros tengamos una sociedad que cuide mejor de sus mayores, que tenga un mejor tratamiento social para las personas. Y pues nada más, muchas gracias.